Ahumada. Sí, gracias, señora presidenta, y gracias, señor consejero, por su comparecencia. La verdad que iba a decir el grupo parlamentario Vox y Ciudadanos, pero al final, con el último quiebro del señor Benzal, pues también tengo que incorporar al señor Benzal. La verdad que la intervención de los tres grupos han sido a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, empiezan dando el pésame, al cual pues todos los grupos no hemos sumado, pero en el momento que llegan los intereses económicos, la prudencia no vale de nada. La prudencia ante las medidas de confinamiento que están dando sus resultados y lo podemos ver, y que unas medidas de confinamiento para lo que sobre todo se anteponen para que tengamos que intentar dar el pésame por menos personas posible, por lo cual creo que hay que intentar en esa dualidad de discurso tener en cuenta esas cuestiones. El decreto 2/2020, como es de sobra conocido, tiene el rechazo absoluto por parte de este grupo, tanto por las formas como por el fondo. En tanto a las formas, ni siquiera me voy a detener a que ha sido aprobado en confinamiento y alevosía, para lo que hay un recurso de amparo, sino además por ser un decreto y no una ley. Decía el portavoz de Vox que le extrañaba por qué no se había dialogado con los grupos, que por qué nos oponíamos Partido Socialista y Adelante Andalucía a este decreto de per sí, y cuando no hemos intentado participar. Es que no ha habido posibilidad de participar cuando se podía haber hecho a través de una ley. Igualmente en el fondo porque se hace sin ningún tipo de consenso, ni social, ni de partido, incluso en este caso concreto mintiendo directamente a parte del sector, ya que en el Consejo Andaluz de Comercio del 27 de febrero, días antes de que este decreto se conociese, se decía que no había nada nuevo en cuanto al aumento de efectivo, en cuanto a la liberalización del sector. Y en cuanto al fondo, podemos compartir, señor consejero y grupos que sustentan al Gobierno, que es necesario eliminar las trabas burocráticas, pero eso no puede ser la excusa para volver a la política del pelotazo. Y en este caso concreto del comercio, en la pugna desigual entre grandes superficie y pequeños comercios, posicionarse junto a los primeros, posicionarse junto a las grandes multinacionales, muchas de ellas que no tienen la residencia, o sea, no tributan en Andalucía. Demasiadas de ellas que incluso tributan en paraísos fiscales. Lo digo por la parte esa del patriotismo y de la importancia que tiene de tributar, de colaborar en aumentar el Producto Interior Bruto. A ver a quién estáis defendiendo, si aquellos que en la muñeca llevan la pulsera, pero los fondos se los llevan a otros lugares. Efectivamente, por ahí iríamos bien. La liberación de todo el sector que se propone en el decreto, que toda Andalucía prácticamente sea considerada como zona de gran afluencia turística, aumentar de 10 a 16 días los festivos permitidos abiertos, es ponerle la alfombra roja a las grandes superficies y directamente indicarle a los pequeños comercios cuál es su dirección, que es el cierre. Y repaso sobre lo que representa el pequeño comercio dentro del sector. Un sector que representa, el del comercio en general, un 11% del Producto Interior Bruto de Andalucía, y que está compuesto por unas 137.000 empresas que ocupan unas 524.256 personas, tanto de autónomos como de trabajadores por cuenta ajena. Era el medio millón que hacía referencia el señor Benzal. Pero qué curioso que 2/3 partes de ese peso de contratación lo asumen las pequeñas comercios, y el resto, es decir, una minoría, el sector de las grandes almacenes, por lo que además estamos favoreciendo a quienes menos generan empleo. Pero es más, además de la importancia que tienen tanto en cuanto a la generación de empleo por parte de los pequeños comercio, en estas circunstancias en las cuales no se nos pueden olvidar dos debates importantes, como puede ser el vaciado de Andalucía, como puede ser la situación de emergencia climática en la cual seguimos
viviendo, el pequeño comercio es el que más fija población y además tiene menos huella de carbono, al ser un comercio más de proximidad. E incluso en las ciudades son las que dan vida a los barrios, eso que hemos echado en tanta falta en esta semana, en estos meses de confinamiento. Pero a eso se suma algo más, imprescindible si sabemos leer la importancia o las cuestiones importantes que nos está dejando esta crisis. El pequeño comercio, además, cuida de sus clientes. Cuida de sus clientes. No le dice cuándo tiene que comprar ni lo que tiene que comprar, sino que lo cuida. Y en un momento en el cual los cuidados a nivel general y sobre todo en la población mayor se hacen tan importantes, hay que cuidar y mimar al pequeño comercio. Termino diciendo que bajo la premisa de que rectificar es de sabio, le pedimos al Gobierno que rectifiquen, que sean sabios y que den marcha atrás en este decreto y que, en contraposición de este decreto, vuelvan a recuperar el diálogo social. Se retome un compromiso expreso con la Alianza de Comercio de Andalucía aprobada por unanimidad por todo el sector en el Consejo de Comercio Andaluz del 23 de octubre de 2018, donde todos los grupos estábamos de acuerdo. Que en esta coyuntura de masificación es incompatible, que en esta coyuntura la masificación, las grandes concentraciones de personas es incompatible, por lo que tenemos que proteger y para protegernos tenemos que potenciar el pequeño y mediano comercio con una campaña específica por parte de la Junta de Andalucía de impulso económico a ese pequeño y mediano comercio. Por cierto, muchos de ellos gestionados por autónomos que por primera vez en la historia, algo se estará haciendo bien, están cobrando un subsidio por autónomo, algo que, por cese de actividad, algo que quizá nunca lo habían hecho. No sé si tendrá algo que ver que algunos comunistas estén en el Gobierno de España. Igualmente, ayudarles con unas líneas de avales específicas para el pequeño comercio. Ayudarles también en la inversión que tienen que realizar esos pequeños comercios para asegurar la salud, tanto de los trabajadores como de sus clientes. Y, por último, retomemos de una vez por todas las líneas de subvención de los centros comerciales abiertos. No sé cuántas veces le hemos podido preguntar, al menos desde este grupo, que se diga si para este año va a haber subvenciones a los centros comerciales abiertos, si va a haber o no va a haber. Creo que con solo un segundo se puede contestar a esa pregunta corta de la que dependen muchos comerciantes de las principales ciudades de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ahumada. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Carnero Sierra.